Hermanos, hagamos una lectura juntos que se encuentra en la carta a los Romanos, capítulo 3, y leemos juntos los versículos del 9 al 20. La carta a los Romanos, capítulo 3. Leamos juntos. Dice la palabra de nuestro Dios: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. A continuación, hermanos, escuchemos la predicación a cargo de nuestro pastor. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Hay que comenzar esta predicación de esta lectura que acabamos de hacer, Romanos capítulo 3, versículo 9 hasta el 20, diciendo que esta de hecho es la conclusión de lo que Pablo ha desarrollado en el capítulo 3, pero versículo 1 al 8. Recuerden ustedes, la semana pasada estuvimos analizando esto de que para Pablo esta sección es una especie de preguntas y respuestas. Y Pablo concluye diciendo lo siguiente ante las preguntas que se han hecho, diciendo: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues hemos acusado a judíos y a gentiles de que todos están bajo pecado. Y de hecho, mis amados, esta sección que vamos a leer y que vamos a meditar, capítulo 3, versículo 9 al 20, es como una especie de recordatorio de lo que Pablo de hecho ya nos ha estado diciendo. Desde el capítulo 1, versículo 18, Pablo nos dice que hay algo llamado la ira de Dios y que todos estamos bajo un juicio de Dios. Y pareciera ser que esto era un tema que por algún momento había Pablo olvidado, ¿verdad? Como que ¿se acuerdan ustedes en aquel sermón en el que hablamos de una notificación de juicio, en el que Dios está enojado contigo y conmigo y Él hace un despliegue de acusaciones contra nosotros? Pareciera que se le olvidó al apóstol Pablo, pero Pablo ahora retoma esos temas de los que ya ha hablado a lo largo del capítulo 1, 2 y parte del capítulo 3 para decirnos: hay un juicio y Dios está dispuesto o está listo para hacer sentencia. ¿Saben ustedes qué es esto, hermanos? Un marro. No es un marro, parece marro, ¿verdad? Tampoco es martillito. ¿Alguien sabe qué es? Se le llama mallete, no es mollete. Si usted tiene hambre, bueno, eso después se los come. No es mollete, es mallete. Y este mallete sirve para poner orden, lo usan los jueces, los presidentes que dirigen una sesión. Este mallete se me obsequió cuando fui presidente del R-Sínodo del Distrito Federal. Se los quería presumir y no sabía cuándo, así que dije ahora. No es cierto. Pero este mallete sirve para llamar la atención. El ruido, de hecho, no es tan impresionante, pero imagine usted que estamos en una sesión cerrada, un salón más cerrado. Generalmente son de fierro la punta
y cuando golpea hace un ruido demasiado incómodo. Tanto así que por eso nos callamos. Por eso usted puede ver a lo mejor en las películas, que es donde más lo hemos visto, ¿verdad?, que el juez está diciendo ¡silencio! Y el ruido que hace con ese mallete es bastante incómodo. En algunas ocasiones molesta el oído porque lo que quiere hacer es llamarnos la atención y verdaderamente que hagamos o que guardemos silencio. Y en este momento Pablo vuelve a sacar el mallete diciendo, ¿saben qué? Dios no se ha olvidado del juicio. El juicio sigue, el juicio continúa. No hemos terminado de ajustar cuentas con Él. Es como cuando mamá nos decía en la calle, porque nos podíamos portar como quisiéramos, pero mamá nos decía, cuando lleguemos a la casa ajustamos cuentas. Llegamos a casa, pensamos que a mamá se le olvidó, pero después dice, a ver hijito, venga para acá, vamos a ajustar cuentas. Y nos empieza a recordar por qué. ¿Se acuerda que usted hizo un berrinche? ¿Y que hizo esto y que hizo el otro? Bien, estoy enojada con usted desde ese momento. Y Pablo es lo que nos está diciendo. Recuerde que en el capítulo 1, versículo 18, hay algo que Pablo llama la ira de Dios. Dios está airado. Capítulo 1, versículo 18, vamos a poner el inciso B, porque la ira de Dios se manifiesta o se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y a partir de este versículo, a partir del versículo 19, Pablo va a desarrollar entonces en qué consiste la culpa del hombre. Hay impiedad y hay injusticia en todos los hombres. De eso nos habló en el capítulo 1, versículo 18. Se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y entonces Pablo despliega en qué consiste esta impiedad e injusticia. Y habla prácticamente de la idolatría que hay en nuestro corazón. Porque cuando Dios no ocupa el lugar central de nuestro corazón, lo ocupa cualquier cosa como la sensualidad, como el pecado de la razón o el pecado de la religión, a la cual le dedica bastante pasaje. Bastantes versículos. Ustedes pueden de alguna forma leer Romanos de esta manera. Capítulo 1, 18, la ira de Dios. Capítulo 1, 18, la impiedad e injusticia del hombre. Y capítulo 1, 19 al 3, versículo 8, Pablo nos dice, esta es la acusación en contra de todos los seres humanos. Y esto nos deja con una situación del hombre. ¿Cómo está el hombre ante este juicio divino? Y de esto nos va a hablar el capítulo 3, versículo 9 al 20, que es la sección que vamos a meditar esta mañana, mencionando que cuando uno está en un juicio hay algo que sucede en nuestro interior y sucede en nuestro corazón y sucede de hecho en todo en nuestra persona, y lo vamos a desplegar de la siguiente manera. Hay una situación legal. Me da mucho gusto, hermanos, que estén anotando. Aprecio mucho a quienes lo hacen. Este bosquejito no lo puse en el boletín, pero pues lo podemos compartir a quienes lo necesiten, a quienes deseen profundizar en el conocimiento de su fe. Pero vamos a ver cuál es la situación legal del hombre, porque hay una situación legal del ser humano. Esta situación legal le hace tener también una situación moral, y esta situación moral le hace tener una situación social, para llegar precisamente a la conclusión a la que Pablo llega, cuál es el veredicto para todos nosotros. Es lo que vamos a meditar en los próximos minutos, así que les pido por favor que sigan con sus Biblias, saquen sus bosquejos que están en sus boletines y nos pongamos a orar para entender su palabra. Les pido pues que me acompañen en oración. Amado Dios, gracias Padre porque eres bueno y fiel, porque eres bondadoso, eterno Señor y misericordioso, y porque tu palabra la pones a nuestra disposición a fin de que podamos abrirla, podamos entenderla, podamos atenderla también, Señor, y podamos de esta manera hacer algún cambio en nuestro corazón. Amado Señor, pedimos tu bendición
e iluminación en ello, por los méritos de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Muy bien, vamos a dividir el texto, mis amados, en 4 partes. La primera ya la hemos analizado porque es la conclusión del capítulo 3, versículo 1 al 8, en el que dice, ¿verdad?, el apóstol Pablo: somos mejores que ellos en ninguna manera, pues hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Por qué? Porque hay una situación que tenemos ante Dios, hay una situación legal, hay una posición que todos tenemos delante de Dios. Y de acuerdo a esto, el versículo 10 al 12 dice, por favor, todos vean capítulo 3, versículos 10 al 12, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda a Dios, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bien, hay una repetición que el apóstol Pablo sigue dando. El apóstol Pablo de repente es redundante porque quiere refrendar algo. Y cuando hay algo que en la Biblia se repite, amados, es porque es bastante importante. Y lo que nos dice el apóstol Pablo es que tanto judíos como gentiles estamos bajo esta descripción que va a desglosar Pablo en los próximos versículos. Todos entramos en esta definición, todos estamos en esta situación, en esta descripción. En una palabra, estamos bajo condenación. ¿Por qué? Porque la Escritura dice: no hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. Y notamos aquí palabras que son absolutas, es decir, dice: no hay justo, no hay ni siquiera una sola persona, no hay quien busque a Dios, nadie, todos se desviaron, todo mundo está en esta descripción. Entonces, Pablo dice: no hay excepciones cuando se trata de hablar del pecado. Ningún hombre es extraordinario como para desligarse de esta descripción. Nadie puede decir: no, Pablo, mira, quizá estás hablando de todos menos de mí. No, Pablo, tú quizá estás exagerando. ¿Cómo es posible que todos entremos en esta descripción? Pero Pablo es muy reiterativo y dice: no hay nadie. No hay ni una sola persona. No existe ser humano sobre la tierra que tenga justicia delante de Dios. Y esta expresión de la justicia es muy importante en la epístola de los Romanos. Porque la epístola de los Romanos nos va a hablar también de la justificación. Pero antes de hablar de la justificación, porque estamos muy ansiosos por llegar a ella, tenemos que hablar del juicio. Y si hablamos del juicio, tenemos que hablar también de que somos nosotros injustos dentro de ese juicio. En otras palabras, que estamos condenados, que somos injustos, que carecemos de justicia, por cuanto nuestras obras, por cuanto nuestro corazón está en tinieblas, por cuanto nuestra situación legal está fuera de la justicia de Dios. Y esto Pablo lo va a meditar más adelante. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Otra forma de decirlo es: por cuanto estamos pecando, por cuanto todos pecamos, estamos fuera de la justicia de Dios. Esta es una situación legal. Somos personas que estamos de alguna forma perseguidas por la justicia divina. Y creo usted conoce y sabe de estas personas que en ocasiones aparecen sus rostros allí en unas hojas. Generalmente son blancas, hasta arriba tiene el logotipo de la policía, a veces federal, diciendo: se busca a este criminal, ¿verdad? Y le llaman así, se busca. Y sale el rostro de la persona para que todo el mundo lo identifique. O a veces, ¿verdad?, es muy penoso entrar a algunas tiendas comerciales, a los bancos. Se busca a este individuo, está fuera de la ley. Hay una pancarta con mi nombre y con mi rostro delante de Dios que dice: injusto, pecador, ajeno a la justicia divina.
Y por esta razón, mis amados, es que Pablo nos invita a que meditemos en nuestra acción o en nuestra actitud, en nuestro estado delante de Dios. Ahora, estas palabras que Pablo describe realmente no están alejadas de algo que no nos haya dicho antes. Nuevamente, tengo que resaltar, amados, tenemos que volver. Romanos 1, versículo 18, para que recordemos, es un versículo que no deberíamos olvidar jamás, donde dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Quizá cuando leímos este versículo por primera vez, como que lo vimos muy ajeno, ¿no? Como que posiblemente se refería a otros hombres, se refería a otras personas. Cuando leemos en retrospectiva, cuando ya lo leemos con toda la información que hemos recabado, después de leer todo el capítulo 1, todo el capítulo 2, parte del capítulo 3, no nos queda otra más que decir: ah, caray, yo estoy dentro de esta descripción. Yo estoy en problemas. Porque como no soy justo, porque no estoy dentro de la justicia divina, entonces se entiende, se sobreentiende, como Pablo también lo dice, que estamos lejos de Dios. Dice el texto bíblico: no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Todos se desviaron, a una se hicieron los inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nuestro estado delante de Dios, ni siquiera, mis amados, es de suprema rebeldía, como a veces se presume, sino es simplemente ignorancia. Porque no entendemos, dice el apóstol Pablo, el hombre no entiende quién es Dios. Y como no entiende quién es Dios, no entiende qué es su justicia. Y como no entiende su justicia, pues no le busca. La semana pasada meditábamos con respecto a la idea de muchas personas que dicen: solamente Dios puede juzgarme, como si eso de alguna forma lo disculpara de sus pecados, ¿verdad? Tú no puedes juzgarme, solo Dios puede hacerlo. Pues ¿sabes qué, hermanito? Pues la justicia de Dios es implacable. No podemos mentir, no podemos sobornarlo, no le podemos caer bien, pero al ser humano sí podemos corromperlo. Al ser humano sí podemos engañarlo. Sí podemos fingir que estamos arrepentidos, es interesante. Sí podemos fingir que lo lamentamos, pero a Dios no podemos engañarlo. Podemos llorar ante los jueces y tribunales diciendo: lo siento, no quise hacerlo, por favor, perdónenme. Y la gente puede ser engañada y decir: bueno, se ve que sí lo siente, se ve que sí lo lamenta, pues vamos a reducirle la sentencia. Pero a Dios no lo conmueven nuestras lágrimas de cocodrilo, porque Dios revela la verdad. El hombre a través de la injusticia quiere velar la verdad, pero Dios es el que escudriña los corazones y puede ver claramente lo que acontece dentro del corazón humano. El ser humano se encuentra lejos de Dios y al estar alejado de Dios sencillamente le niega, sencillamente no tiene sabiduría, no entiende revelación, niega su existencia, niega su proceder, niega su propósito, hace todo prácticamente para negar a ese Dios. Dice Romanos capítulo 1, versículo 20 y 21, un texto que ya leímos, que ya meditamos, dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahora, las palabras que Pablo también menciona se basan en los salmos.
Y es que recuerden, mis amados, que los romanos estaban pero bien versados en la Biblia, no eran ignorantes de las Escrituras. En muy pocas ocasiones Pablo dice, miren, así dice la Biblia, no lo dice así, pero la menciona. Y el ojo entrenado, conocido, sabido de las cosas de Dios, puede detectar que las palabras de Pablo las ha leído en otro lado. Y vamos a leer 2 salmos en el que nos describe lo mismo que Pablo dice. Salmo 14, versículo 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esta expresión o esta parte también se rescata en el Salmo 53, versículo 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Este hombre que está alejado de Dios simplemente es incapaz de seguirlo, es incapaz de buscarlo, es incapaz de agradar a Él. Y por eso dice el texto, no hay quien haga lo bueno. Y aquí por favor tenemos que acotar que lo bueno según Dios, lo bueno según lo que Dios dice que es bueno, lo bueno según nuestra opinión, porque para ello somos expertos y calificamos nuestras cosas como cosas buenas cuando a veces no lo son. Somos, mis amados, entonces personas que tienen y llevan vidas sin sentido, inútiles, por estar alejados de Dios, y nuestro actuar no es para bien. A veces es solamente para consecuencia de nuestros propios intereses. Pero no termina ahí la descripción. Ahora vamos a ver otra situación, la cual llamamos o vamos a llamar la situación moral. Seguimos leyendo versículo 13 al versículo 14, por favor. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Bien, la posición delante de Dios de una persona injusta e impía es esta. Hay una condición que emana del interior. Pablo ahora habla acerca de una situación interna. Hay algo que produce esta separación con Dios, notémoslo. No se gana nada bueno al alejarse del Señor. Hay personas que piensan que alejarse del Señor de alguna forma nos gana el mundo. Ganamos placer, experiencias. Hay gente que busca todo esto y dice, quiero vivir la vida, quiero vivir el día de hoy, quiero gozar de los placeres de la carne. Y la verdad es de que Dios, aunque no lo dicen así, pero dicen, la verdad es que la religión me encierra, me aprisiona. Lo cierto es de que siento que mi relación con Dios a lo mejor podría estar bien, aun cuando yo disfruto de estas otras cosas. Pero lo cierto es de que cuando el hombre se separa de Dios, que Dios es el origen y la fuente de todo bien, pues también nos aleja del propósito de Dios. Y alejarnos de los propósitos de Dios, de la glorificación que nosotros le debemos al Señor, porque el fin principal del hombre es glorificar a Dios. El hombre entonces busca la satisfacción de sus propios deseos. Y esto es lo que analizamos en algún otro sermón, ¿se acuerda? Cuando mencionamos hasta el cansancio esta frase que recoge Spurgeon, pero que realmente era de Blaise Pascal, que decía, el corazón humano, ya se la saben, ¿verdad?, tiene un hueco en forma de Dios.
y no lo puede llenar con nada, pero lo intenta. Lo intenta. ¿Han visto esos juegos que a veces usan para los pequeñitos de 2 años, 3 años? Donde hay unos huequitos y tienen bastantes figuras. ¿Han visto esos juegos, no? Y tienen a veces forma de triángulo, forma de estrella, forma de corazón, de círculo, de cuadrado. Y la idea es de que el nene, la nena, que está aprendiendo motricidad y no sé qué otras habilidades está aprendiendo, tiene que ver qué figura encaja en ese hueco. Y es algo hermoso e interesante. El niño ve que no cabe el triangulito en un círculo y busca un circulito y lo encaja. Si ellos, siendo pequeños y siendo niños, saben la lógica de esto, el corazón que tiene un hueco en forma de Dios, ¿con qué se tendría que llenar? ¿Con qué? Con Dios. Pero no lo hace así el hombre, sino que procede a llenarlo de toda cosa, y cuando lo hace, entonces está cometiendo idolatría. Y la idolatría en el corazón, los ídolos en el corazón, en lugar de dar satisfacción, lo que producen es muerte. Porque Pablo lo primero que dice es: sepulcro abierto es su garganta. ¿Qué es un sepulcro, amados? ¿Qué es un sepulcro? Es una tumba. ¿Y qué tiene una tumba en su interior? ¿Perdón? Un cadáver, ¿no? ¿Y cómo huele ese cadáver, hermanos? Quizá muchos de nosotros no hemos tenido la experiencia de ver, ¿verdad? O de estar junto a una persona que muere y que se está descomponiendo. Describen ese olor como bastante penetrante, nauseabundo. Es algo incomparable. Muchos no podemos ni imaginarnos. Yo no he tenido esa experiencia. En los funerales, pues las personas que están allí en un ataúd son tratadas. Saben ustedes que les inyectan químicos, los maquillan, los encierran en esa caja y no huele nada. Pero quizás sí hemos tenido la experiencia de ver un animalito muerto, un gato, un perro. Incluso cuando nosotros tiramos desperdicio de alimentos y el de la basura no llega, empieza a gusanarse, empieza a desprender un aroma fétido, nauseabundo. Pablo dice: sepulcro abierto es su garganta. Cuando abre su boca sale pura muerte. Cuando un hombre está alejado de Dios, al abrir su boca sale muerte, huele mal, y no porque tenga un mal aliento, sino porque su boca, su lengua, dice el texto bíblico, engaña. Hay veneno en lugar de miel debajo de sus labios, dice, y su boca está llena de maldición y de amargura. Notemos que del interior surge su estado deplorable, lo que podríamos llamar una condición corrupta. Es a lo que los teólogos llaman la corrupción total del hombre, porque del interior de un hombre separado de Dios solamente brota muerte. Y es así como lo describimos. El hombre está muerto en sus delitos y pecados, ¿no es así? Pablo nos dice en algunas otras cartas: ustedes antes estuvisteis muertos en vuestros delitos y pecados. La gente que está alejada de Dios se les conoce o se les llama como personas que están muertas en Cristo. Y los salmos también hablan acerca de esto. Cuando dicen que el sepulcro abierto, que es su garganta, emana solamente engaño, maldición, cosas que no convienen. Leamos, mis amados, Salmo capítulo 5, versículo 9, dice el texto bíblico: porque en la boca de ellos, ¿qué dice? No hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. No es el único salmo. Ahora Salmo 10, versículo 7, dice: llena está su boca de maldición
y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Y leemos Salmo 140, versículo 3, dice: aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios, de su lengua emanan mentiras. Del interior del corazón del hombre es donde emanan todas estas palabras. La lengua, o de su lengua emanan mentiras, maldiciones, como fuente de agua amarga, pues de su corazón emana la verdad de que Dios no se halla allí. Amados míos, ¿cómo está nuestra lengua? ¿Cómo está nuestra boca? Porque usted puede detectar muy fácilmente a una persona por su manera de hablar. ¿No es así? ¿Qué decía el Señor Jesús en Lucas capítulo 6, versículo 45? Él decía: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Por qué? De la abundancia del corazón habla la boca. Y usted puede detectar muy fácilmente lo que hay en el corazón de las personas. ¿Cuál es su tema de conversación? ¿Cuál es su tema al hablar y platicar con usted? ¿De qué habla más? ¿A qué se refiere más? Y hay personas, indudablemente, que de inmediato uno escucha a esta gente hablar y uno dice: ay, y con esa boquita comes, ¿verdad? Y con esa boca besas a tus hijos, y con esa boca saludas a la gente. Porque son personas, mis amados, que al estar alejados de Dios, al no conocer a Dios, al estar llenos de pecado, sin duda alguna esto es como un manantial que va brotando y va brotando y va brotando. Dice Santiago capítulo 3, versículo 6: y la lengua es como un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Así que, ¿cómo está nuestra forma de hablar, amados míos? ¿Cómo está nuestra forma de expresarnos con los demás? Por eso a los creyentes se nos invita a que nuestras palabras sean de sabia edificación, que sean de mutua construcción, que digamos nuestras conversaciones sazonadas con sal, que evitemos las palabrerías, dice el texto bíblico, que evitemos las conversaciones malsanas, porque mucho de lo que hablamos dice lo que hay en nuestro corazón. Pero esta situación moral, eso es lo más interesante, esta situación moral contamina y ejerce influencia en una situación social. ¿En qué sentido? Bien, vamos ahora a leer versículo 15 al 18, por favor. Dice: sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Bien, ahora esta contaminación que viene del interior, que viene del corazón, que es interna, ahora tiene señales externas. Y estas señales externas se van a manifestar especialmente contra el prójimo. Es así como este hombre injusto e impío delante de Dios, incapaz de hacer lo bueno, cuyas entrañas emanan corrupción, manifiesta esta depravación total en estas acciones de afectación hacia su prójimo, hacia la persona que está cerca de nosotros, sin importar si son conocidos o desconocidos. Pablo comienza diciendo: sus pies se apresuran para derramar sangre. Y quizá algunos de nosotros digamos: bueno, quizá Pablo aquí está exagerando, porque no siempre la gente está matando personas, ¿verdad? Pensamos de alguna forma que la gente es una especie de asesinos seriales.
de gente que está asesinando todo el tiempo. Pero lo cierto es de que esta expresión, sus pies corren para derramar sangre, es una expresión que se le conoce en la Biblia como una expresión superlativa, es decir, es una especie de exageración para darnos a entender una cosa. La condición humana de correr para derramar sangre o para matar significa que el hombre no tiene problemas para hacer mal contra su prójimo. El hombre no tiene problema en afectar a aquel que está cercano a él. Y esto lo vemos todo el tiempo. La gente no va a tener problema con hacer su voluntad, con hacer lo que quieren, con buscar sus objetivos. Si te afecta, ni modo. ¿Me explico? Y lo vemos todo el tiempo. Quizá algunos de ustedes tengan algunos vecinos, como nosotros tenemos, esos vecinos que no sé por qué les gusta disfrutar de su libertad en pecado el día sábado por la noche. Y el sábado por la noche se ponen sus canciones rancheras, de esas que ya saben, ¿no? Son para brindar por las infidelidades y por las botellas y por todo lo demás, ¿no? Y ponen las de Chente Fernández, las de Juan Gabriel, se ponen a corear 2 de la mañana y no les importa si sus vecinos quieren descansar. ¿Han sufrido eso? No les interesa. Sus perros hacen sus necesidades justo en la puerta de sus casas, no limpian, usted sale y usted tiene que limpiar una suciedad que ni siquiera es de su animalito o su mascota. Usted quiere salir de su casa y hay un coche estacionado justo frente y no le importa. Usted está manejando su auto a una velocidad moderada, normal, y no falta aquel listo que lo rebasa por la derecha, está a punto de chocarlo y se mete. Y se enoja si usted no le da el paso. Y lo insulta. Hay toda clase de acciones que demuestran que el ser humano no está interesado, no digamos el bienestar de la gente, porque por lo menos dijéramos eso, no buscasme bien, pero no le interesa si a usted le hace un mal. Dice el texto bíblico: quebranto y desventura hay en sus caminos, porque no conocieron camino de paz. Este hombre pecador, alejado de Dios, simplemente, hermanos, no tiene paz en su corazón, porque con todo mundo sale mal. Y la única forma de estar bien es a través, quizá, de la negociación, del hacer, digamos, un poquito el cohecho, el fraude. Pero lo cierto es de que el hombre también es desconfiado. ¿Han visto esas personas que son tan desconfiadas de la gente? Y uno a veces se tiene que preguntar por qué, y es porque ellos quizá harían lo mismo. A veces uno se sorprende. Y uno se sorprende cuando estas personas sospechan de todo y usted le dice, ¿pero por qué? Yo no haría eso. Y es porque ellos sí lo harían. Dice Isaías capítulo 59, versículos 7 al 8, dice: sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente, sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, y por tanto estas personas no tienen reparo en hacer toda clase de mal, blasfemando el nombre de Dios, haciendo toda clase de maldades en contra de su prójimo. No les interesa si afectan, no les interesa si su bienestar es a costa de las demás personas. No les importa. No le interesa. Su bien es superior a cualquiera que usted se pueda imaginar.
Esa es la clase de personas que viven alejadas del Señor. Esas son las clases de personas que están dispuestas a pasar por encima de usted a consta de su propia seguridad. Pablo ya nos había dicho esta actitud del hombre en Romanos 1, 24 a 32, que no lo vamos a poder leer todo completo, pero que me gustaría poner un énfasis en el versículo 29, por favor. Romanos 1, 29. Vamos a ver Pablo lo que dice de este hombre alejado de Dios y dispuesto, corrompido para poder afectar a su prójimo. Romanos capítulo 1, versículo 29 dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y ante todo esto, hermanos, Pablo dice, hay un veredicto. Saca otra vez la ley para decirnos lo siguiente. Versículo 19 al versículo 20, por favor. Romanos 3, 19 al 20 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede, ¿qué dice? Bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo, otra vez, amados, está refrendando en lo mismo. No tenemos salvación. Estamos condenados. La ira de Dios tiene toda razón de ser y la sentencia es esto: todos estamos bajo el juicio de Dios. Todos estamos bajo el juicio de la ley. Ni siquiera aquellos que presumen de religiosos pueden usar la ley a su favor, porque dice Pablo que la ley lo único que nos sirve es para que conozcamos que estamos, como decimos coloquialmente, estamos fritos. Otra parte otra versión que nos ayuda a entender mejor este pasaje es la que se encuentra en la Nueva Traducción Viviente. Creo que está escrita en sus bosquejos, pero vamos a leerlo aquí en la diapositiva. Dice: obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Y aquí es donde la saliva sube a nuestra garganta y decimos gulp. Porque, amados, el veredicto es tajante. La ley no sirve para justificar a nadie, porque nadie puede cumplirla. Aun si hemos fallado en lo más mínimo, ya hemos quebrantado toda la ley. Por eso la ley sirve para demostrar que el hombre está precisamente incapacitado para agradar al Señor. La ley muestra que todos nosotros, amados míos, somos pecadores. Así que esta parte de la Escritura realmente nos deja un poquito desconsolados, ¿verdad? Dice el Salmo 143, si estamos concluyendo, Salmo 43, versículo 2, dice: y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti, ¿qué dice? Ningún ser humano. Hermanos, en conclusión, ¿qué podemos decir? ¿A qué podemos llegar con esta declaración del apóstol Pablo? ¿Cuál es la sentencia y el juicio que ya está sobre nosotros? Bien, en primer lugar, amados, que todos estamos perdidos.
No hay manera de excusarnos delante de Dios. Algunos quizás se adelanten y digan, bueno, pero Cristo vino en mi lugar. Bueno, antes de llegar a eso tienes que entender esto otro, porque este es el verdadero evangelio. Amados, con todo respeto lo digo, muchas veces se nos ha predicado o hemos predicado antes la gracia de Dios que el juicio de Dios. Y no es que esté mal, pero en muchas ocasiones minimizamos el pecado, minimizamos la culpa, minimizamos la ira de Dios. Exaltamos su gracia y por cierto que es grande, exaltamos su amor y por cierto que lo es. Pero no podemos hablar del amor de Dios y la gracia de Dios sin hablar primero por qué se dan estas dos virtudes divinas. Y es por el hecho de que la ira de Dios es implacable y porque nosotros no podemos excusarnos delante de Dios, estamos totalmente perdidos. Nuestra condición delante de Dios es corrupta, somos injustos. No podemos lograr por nuestra propia razón, por nuestra propia esfuerzo, el ser justos delante de Dios, porque estamos o somos impíos. Nuestra condición nos aleja delante de Dios y esto es, amados, que se expresa ante nuestra posición legal ante Dios, ante nuestra situación interna, nuestra situación moral y nuestra situación social con el prójimo. Porque aún siendo cristianos, amados, en muchas ocasiones como que nuestra boca no está bien, como que nuestras palabras no son siempre sanas, como que nuestro hablar no siempre es para edificación. Y nuestra condición, hermanos, sigue siendo en muchas ocasiones corruptas. Porque a veces hemos enfatizado mucho, repito, en el que cree en Jesucristo y será salvo, pero ¿de qué será salvo? De la ira de Dios. La ley atestigua en contra de nosotros. Y la pregunta es, ¿habrá alguna esperanza? ¿Creen que hay alguna esperanza, hermanos? Amén, sí, ¿verdad? Ya queremos saberla, pero tenemos que darle tiempo. Tenemos que darle tiempo, hermanos. Tenemos que meditar esto primeramente. No para que genere complejos en el cristiano, de que no, porque a veces queremos más hablar del amor de Dios, ¿verdad? Pastor, ya predíquenos del amor de Dios, ya no queremos sentirnos alejados. Es que estamos alejados. Pero cuando entendemos esto, mis amados, es que entendemos la gravedad del pecado y entendemos entonces el acto de Cristo. Porque mucha gente lo toma así, Cristo murió por nosotros. Pero cuando medito en mi pecado, medito en todo esto, me doy cuenta de que la muerte de Jesús fue más terrible de lo que me había imaginado. Y la gracia de Dios es más grande de lo que antes había pensado. Y claro que llegaremos a ese punto. Pero Pablo, por alguna razón, quiere refrendarnos esto. Quiere que estemos completamente convencidos de nuestra culpabilidad, para que después la gracia de Dios se abra ante nosotros y acudamos a Él en busca de esa salvación que se nos ha prometido. Pero vamos a llegar a ello, mis amados. Mientras tanto, meditemos en estas palabras. Padre, en el nombre de Cristo.